Bienvenidos a la forma más entretenida de aprender y repasar matemáticas. Esto es Matemática-Ast con el profe Sergio Ruiz. Prepárate porque ya comenzamos un nuevo episodio. Visita www.sergioruiz.com.mx y sigue al profe. Oye, hay ecuaciones que uno ve y dice, bueno, qué fácil, ¿no? Como x cuadrada más 1 igual a 0. Sí, parece inofensiva. Pero si intentamos resolverla con los números de siempre, los reales, los que usamos para medir, para contar, pues nos damos contra la pared. Exacto. ¿Qué número real al cuadrado te da menos 1? Pues, ¿ninguno? Ninguno. Y esa misma pared, fíjate, frustró a matemáticos hace siglos, como Gerolamo Cardano, resolviendo otras cosas, ecuaciones cúbicas, y de repente, ¡pum!, raíces cuadradas de números negativos. ¡Qué locura! Debieron pensar que era un error, ¿no? Algo absurdo. Totalmente. El famoso casus irreductibilis. Era como si las mates les estuvieran diciendo, oigan, aquí falta algo. No era solo curiosidad, Fue una necesidad real, de problemas prácticos, la que los empujó a buscar más allá. A explorar. Exacto, a explorar. Y de ahí, de esa necesidad, nació este universo numérico que, bueno, es fascinante, el de los números complejos. Y justo a ese universo nos vamos a asomar hoy. Vamos a seguirle la pista a una idea que de entrada suena medio rara, la unidad imaginaria, la famosa I. Esa mera. Y para entenderla bien, pues revisamos varias fuentes, textos básicos, algunos apuntes, artículos de divulgación y también cosas sobre su historia y sus usos, que la verdad son sorprendentes. Sí, la idea es entender bien qué es y por qué diablos hizo falta inventar o quizá descubrir estos números imaginarios, cómo se arman, cómo se estructuran y, muy importante, cómo podemos verlos. Ajá. Porque, y aquí va el primer spoiler, de imaginarios tienen bien poquito, más allá del nombre. Bueno, pues entremos en materia entonces. ¿Cuál es el corazón de esta idea? ¿Qué es I? Es, mira, una definición que parece simple, pero es poderosa. I es un número tal que su cuadrado es menos 1. O sea, I al cuadrado igual a menos 1. ¿Eso? O si prefieres, I es una solución de x cuadrada igual a menos 1. Entonces, I igual a raíz de menos 1. Ese es el tabique, el ladrillo fundamental de todo esto. ¿Y el nombre imaginario de dónde salió? Porque sí suena un poco, no sé, como a que no existe de verdad. Pues fíjate que fue René Descartes, allá por 1637. Y sí, quizá lo dijo con un tonito de, esto no es como los números reales, los tangibles. Claro. Pero aunque él lo viera así, matemáticamente son perfectamente lógicos, consistentes. Después, gente como Rafael Bombelli empezó a jugar con ellos, a definir cómo sumarlos, restarlos, multiplicarlos, y funcionaba. Ajá. Y luego, Euler, Leonhard Euler en el siglo XVIII, le dio el empujón final, formalizó usar la I, encontró relaciones increíbles, como su famosa fórmula que conecta exponenciales senos, cosenos y nuestra I. Oye, pero a ver, si I cuadrada es igual a menos 1, ¿qué pasa con menos I cuadrada? Sería menos 1 al cuadrado por I cuadrada. O sea, 1 por menos 1, que también es menos 1. Exacto. Muy buena observación. Entonces, la ecuación x cuadrada igual a menos 1 tiene dos soluciones, I y menos I. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la I de verdad? Esa es la cosa. Algebraicamente no hay diferencias. Son como gemelas indistinguibles. Podríamos haber elegido a menos I como nuestra base y toda la teoría sería igualita. Ah, mira. Es una convención. Decimos, ok, llamemos I a una de las raíces cuadradas de menos 1 y automáticamente la otra es menos I. No hay una razón matemática profunda para preferir una sobre la otra. Es como decidir si la derecha es positivo o negativo en una recta. Entiendo, es una elección que hacemos. Entonces es como decir, el 1 es la unidad para los reales y la I es la unidad para esta otra dimensión. Imaginaria. ¿Cómo se relaciona esto con los números que ya conocíamos? Justo así. Expande el sistema. Haz de cuenta las muñecas rusas, ¿no? Los naturales, 1, 2, 3, están dentro de los enteros menos 1, 0, 1.
Ajá. Los enteros dentro de los racionales, las fracciones. Los racionales dentro de los reales. Ahí caben pi, raíz de 2, todos esos. Claro, cada paso resolvía algo que antes no se podía. Exacto. Los negativos, para resolver x más 5 igual a 0. Los racionales para 3x igual a 2. Los reales para x al cuadrado igual a 2. Pero los reales se quedaban cortos, como vimos con x al cuadrado igual a menos 1. Precisamente. Ahí faltaba algo. Hacía falta un conjunto más grande. Y ese es el conjunto de los números complejos. Se usa una C, así como R para los reales, pues C para los complejos. ¡Órale! Y este conjunto C contiene a todos los reales, claro. R está dentro de C. Y además contiene a nuestra I y a todas sus combinaciones. ¿Y qué ganamos? ¿Solo resolver x al cuadrado igual a menos 1 y ya? No, hombre. Ganamos algo gigantesco. El teorema fundamental de la álgebra. Suena importante. ¿Y lo es? Básicamente dice que cualquier ecuación polinómica, no importa qué tan larga o complicada sea, mientras sea del tipo AXN más ... A1X más A0 igual a 0, siempre tiene soluciones si las buscas en los números complejos. ¿Siempre? ¿Cualquiera? Cualquiera. Ya no hay ecuaciones polinómicas que se queden sin respuesta en este universo. Por eso se dice que los complejos forman un cuerpo algebraicamente cerrado. ¡Wow! O sea que con los complejos ya llegamos. Ya no nos vamos a topar con que falta un número para resolver estas ecuaciones. Exactamente. En ese sentido, para las raíces de polinomios, es el final del camino. Ya está completo el sistema. De ahí un poco el nombre complejo, ¿sabes? No tanto de complicado, sino de que completa algo, une partes. Poderosos, pero ¿cómo son? O sea, si un número real lo pinto en una línea, ¿qué es un número complejo? ¿Cómo lo imagino o visualizo? La forma más común de escribir un número complejo, digamos z, es así. Z es igual a plus bi. A plus bi. Donde A y B son números reales, de los de siempre. A es la parte real, se escribe re de z. Y B es la parte imaginaria, im z. Pero ojo, la parte imaginaria es solo B, el número real que va junto a la i. No incluye la i. Entendido. Entonces, si tengo 3 plus 2i, la parte real es 3 y la imaginaria es 2. Perfecto. ¿Y si b es 0? Si no hay parte imaginaria. Pues si b es igual a 0, queda z igual a plus 0i, que es simplemente a, un número real. Ah, claro. Esto confirma que los reales son un caso especial de los complejos. Son complejos con parte imaginaria 0. ¿Y si a es 0? Si no hay parte real. Entonces queda z igual a 0 plus bi, o sea, z igual a bi. A eso se le llama un número imaginario puro, como 5i o menos raíz de 2 por i. Vale. Entonces, cada número complejo tiene dos cachitos reales, a y b. Eso me suena a coordenadas. Exactamente. Esa es la clave para verlos. Olvídate de una sola línea. Necesitamos dos dimensiones, un plano. ¿Un plano? Sí, el plano complejo. A veces le llaman diagrama de Argand. Es como un plano cartesiano normal. El eje horizontal es para la parte real, el eje real, y el eje vertical es para la parte imaginaria, el eje imaginario. Ah, claro. Tiene todo el sentido. Entonces, el número z igual a plus b lo puedo dibujar como el punto A, B en ese plano. Así de fácil. Así de fácil. Ese punto A, B es el afijo de z. Por ejemplo, 3 plus 2i es el punto 3,2. Y, no sé, menos 1, 4i es el punto menos 1, menos 4. El origen, el 0,0, pues es el número complejo 0. Oye, ¿y en las fuentes también leí que se puede pensar como un vector? Sí, también. Puedes pensar en z es igual a plus bi como una flecha, un vector, que va desde el origen 0,0 hasta el punto A, B. Esta forma de verlo como vector es súper útil para entender las operaciones. A ver, ¿cómo? Si sumo dos complejos, por ejemplo, a plus bi plus c plus di, que dijimos que es a plus c plus b plus di, ¿qué se ve en el plano? Pues se ve justo lo que te esperarías si sumaras vectores. La suma de complejos es igualita a la suma de sus vectores usando la regla del paralelogramo. Como en física. Igualito, sumas las componentes horizontales, las reales, y por otro lado las verticales, las imaginarias. Ok, la suma está clara. Es bastante intuitiva. Pero,
¿Y la multiplicación? Multiplicar A plus BI por C plus DI. Eso sí suena más abstracto. Pues mira, puedes hacerlo como siempre has multiplicado binomios. Todos por todos. Usas la propiedad distributiva. El método FOIL o algo así, ¿no? Ese mismo. Multiplicas término a término. Y lo más importante, cada vez que te aparezca un i al cuadrado, ¡pum!, lo cambias por -1. A ver, hagamos el ejemplo que vi por ahí. 1 plus d al cuadrado. Sería 1 plus d por 1 plus d. Multiplico. 1 por 1 es 1. 1 por i es i. I por 1 es i. Y i por i es i al cuadrado. Exacto. Entonces tienes 1 plus 2i plus i al cuadrado. O sea, 1 plus 2i plus d al cuadrado. ¿Y ahora qué es i al cuadrado? Menos 1. Eso. Entonces queda 1 plus 2i menos 1. Que se simplifica a 2i. Justo. 2i. ¡Órale! El cuadrado de 1 plus i es un imaginario puro. ¿Y eso qué significa en el plano? Multiplicar, ¿qué hace geométricamente? Ah, aquí viene una de las cosas más elegantes, yo diría. Multiplicar un número complejo z por la unidad imaginaria i. ¿Solo por i? Sí, solo multiplicar por i tiene un efecto geométrico súper claro. Rota el vector que representa a z unos 90 grados en sentido antihorario, alrededor del origen. A ver, espera. Multiplicar por i es girar 90 grados. Eso está raro. ¿Cómo? Si z es igual a a plus b, entonces i por z es i a plus b, que es ai plus b cuadrada. O sea, ai b, que es menos b plus i. Exacto. El número complejo resultante es menos b plus i. Y si el punto original era a, b, el nuevo es menos b, a. Eso es una rotación de 90 grados. Píntalo. Si tienes el punto a, b, y te vas al punto menos b, a, verás que sí, efectivamente es el vector original rotado 90 grados a la izquierda. ¡Qué loco! ¿Y si multiplicas por i otra vez? O sea, multiplicas por i cuadrada, que es menos 1. Rotas otros 90 grados. 180 grados en total. Exacto. Y multiplicar por menos 1 es justo eso, irte al punto opuesto respecto al origen. Una rotación de 180 grados. La geometría y el álgebra van de la mano perfectamente. ¡Órale! Eso sí que no me lo esperaba. Le da como un sentido físico a la i, ¿no? Bueno, también se habla mucho en las fuentes del conjugado y del módulo. ¿Qué onda con eso? Son conceptos claves, sí. El conjugado de z igual a más bi se escribe con una barrita arriba, z barra, y es simplemente a menos bi. Ah, solo le cambias el signo a la parte imaginaria. Justo eso. Geométricamente, si tienes el punto a, b, su conjugado es a, menos b. Es como si lo reflejaras en un espejo puesto sobre el eje real. Un reflejo. ¿Y eso para qué sirve? Es súper útil para la división. Dividir entre un número complejo a plus bi puede ser un lío. Pero hay un truco. Multiplicas arriba y abajo en la fracción por el conjugado del denominador. O sea, por a menos bi. Ajá. Y pasa algo genial. El nuevo denominador se vuelve un número real. Porque a plus bi por a menos bi es a al cuadrado menos b al cuadrado y al cuadrado. O sea, a al cuadrado menos b al cuadrado menos 1, que es a al cuadrado más b al cuadrado. Ah, a cuadrada plus b cuadrada. Eso es un número real positivo. Bueno, o 0 si a y b son 0. Exacto. Y dividir entre un número real, pues eso sí sabemos hacerlo fácil. Es un truco para quitar la i del denominador. ¡Qué buen truco! Muy astuto. Simplifica bastante. ¿Y el módulo? El módulo de z igual a plus b se escribe entre barras z. Es simplemente la longitud del vector que va del origen al punto a, b, o la distancia del punto al origen. ¿La distancia? ¿Como con Pitágoras? Exactamente como con Pitágoras. En el plano complejo, tienes un triángulo rectángulo con catetos A y B. La hipotenusa es la distancia al origen. Así que z igual a raíz cuadrada de a cuadrada plus b cuadrada. Claro. Y fíjate qué curioso. Esto es la raíz cuadrada de a cuadrada plus b cuadrada, que es justo lo que nos dio al multiplicar z por su conjugado. Z por z barra igual a cuadrada plus b cuadrada. O sea, z por su conjugado es igual al módulo al cuadrado. Z por z barra igual a z al cuadrado. Todo está conectado.
definitivamente sí que hay una estructura muy, muy elegante aquí. Antes mencionaste las potencias de i. Vimos que i al cuadrado es -1. ¿Qué pasa si seguimos? I al cubo, i a la cuarta, i a la quinta. Pues es ahí sale otro patrón bien interesante. A ver, calculemos. I a la 1, pues es i. Ok. I al cuadrado, ya dijimos, es -1. Sí. I al cubo sería i cuadrada i. O sea, -1 i, que es menos i. Menos i, vale. I a la cuarta sería i cuadrada. O sea, -1 menos 1, que es 1. 1. Llegamos a 1. ¿Y ahora qué? I a la quinta. Pues i a la quinta es i a la cuarta i. O sea, 1i, que es i. Volvimos a empezar. Es la misma i a la 1. Exacto. Los valores se repiten en un ciclo de 4. I, -1, menos i, 1. Y luego otra vez. I, -1, menos i, 1. Y así infinitamente. ¡Qué patrón tan claro! Entonces, si quisiera calcular una potencia muy grande, no sé, i elevado a la 46, ¿no tengo que multiplicar 46 veces? Para nada. Qué bueno que preguntas. Solo necesitas saber en qué parte de ese ciclo de 4 caes. Divide el exponente 46 entre 4. A ver, 46 entre 4 cabe 11 veces, 44, y sobran 2. Ese residuo, el 2, es lo único que importa. Así que i a la 46 es exactamente lo mismo que i al cuadrado. Y i al cuadrado es -1. Listo, así de fácil. I a la 46 es igual a -1. ¡Qué buen truco! O sea, IN es igual a IP, donde P es el residuo de dividir N entre 4. Genial. Por cierto, ¿y I a la 0? Por convención, i a la 0 es 1, como cualquier número, no 0, elevado a la 0. Y fíjate, hay otras curiosidades que a veces mencionan. Si sumas 4 potencias seguidas, como i1 plus i2 plus i3 plus i4, siempre da 0. A ver, I1, I plus 1, sí, da 0. Y si las multiplicas, i1 por i2 por i3 por i4, da -1. Pura elegancia matemática, ¿no crees? Totalmente. Patrones que salen de esa cosita tan simple de I al cuadrado igual a -1. Así es. Ok, ya construimos este mundo. Definimos y vimos la estructura A plus B, el plano complejo, las operaciones, sus giros, reflejos, el ciclo de potencias. Pero viene la pregunta clave. ¿Esto sirve para algo más allá de las matemáticas puras? ¿O es solo un juego abstracto, muy bonito, muy elegante, pero un juego al fin? No, ¿qué va? Para nada es solo un juego. Resulta que este lenguaje, el de los números complejos, es increíblemente útil para describir el mundo real. ¿De verdad? Sí. En matemáticas puras son esenciales, claro. Pero en física, son fundamentales. Mecánica cuántica, electromagnetismo, relatividad, dinámica de fluidos. ¿Y en ingeniería? Las fuentes que vimos mencionaban mucho la ingeniería eléctrica. Ahí sí que son el pan nuestro de cada día. Sobre todo para analizar circuitos de corriente alterna, la ACE. La que tenemos en casa, esa misma. Fíjate, la corriente alterna sube y baja, varía como una onda senoidal. Tiene una amplitud, qué tan fuerte es, y una fase, en qué punto del ciclo va. Describir y calcular todo eso con senos y cosenos puede ser pesado. Me imagino, pura trigonometría por todos lados. No, qué flojera. Exacto. Pero los ingenieros eléctricos, muy listos ellos, se dieron cuenta de que podían representar esas señales oscilantes usando números complejos. Usan algo que llaman fasores. Fasores. Sí, un fasor es básicamente un número complejo. Su módulo, z, representa la amplitud de la onda, y el ángulo que forma el vector con el eje real, que se llama argumento, representa la fase de la onda. O sea, meten toda la información de la onda, amplitud y fase en un solo número complejo. Complejos, que suele ser mucho más directo. ¡Qué práctico! Y un detalle curioso. Como en electricidad la I minúscula ya se usa para la intensidad de corriente, para no confundirse, los ingenieros eléctricos suelen usar la letra J para la unidad imaginaria. Usan J en vez de I. Sí, escriben A plus JB, pero es exactamente el mismo concepto matemático. J al cuadrado igual a -1, solo cambian la letra. Tiene toda la lógica. ¿Qué aplicación tan directa? Oye, y leí algo que sí me dejó pensando un buen rato. Geometría plana.
¿Cómo que se usan números imaginarios para probar cosas de triángulos y cuadrados? Eso suena rarísimo. Sí, eso viene de un artículo muy interesante de Marco Antonio Murray Lasso. Él argumenta que para muchos problemas de geometría en el plano, los números complejos son una herramienta, fíjate, más potente incluso que los vectores tradicionales. Más potentes que los vectores. Pero si los vectores son como la base de la geometría analítica moderna. Claro, pero piénsalo, con vectores sumas, restas, multiplicas por un número real, escalar. Tienes el producto punto, que te da ángulos y proyecciones, pero no tienes una multiplicación general de dos vectores que te dé otro vector del mismo plano y que tenga un buen significado geométrico siempre. Cierto. El producto cruz es para 3D y da un vector perpendicular. Exacto. En cambio, con los números complejos, sí tenemos una multiplicación interna. A plus BI por C plus DI te da otro número complejo. Y ya vimos que esa multiplicación tiene un significado geométrico claro. Implica rotar y escalar. Y también tenemos división. Entonces eso permite atacar problemas de geometría de otra manera. De una manera a veces mucho más elegante y directa. Problemas sobre ángulos iguales, figuras semejantes, relaciones entre puntos, incluso teoremas que se ven complicados, como el de von Aubel, que habla de cuadrados construidos sobre los lados de un cuadrilátero, se pueden traducir al lenguaje de la aritmética compleja. Y se simplifican. Muchas veces sí. Las manipulaciones algebraicas con los números complejos pueden codificar las relaciones geométricas de forma muy compacta. Es como tener una herramienta extra, muy poderosa, en la caja de herramientas del geómetra. Increíble. De verdad que es sorprendente cómo estos números, que nacieron de una necesidad algebraica casi abstracta de no poder resolver x al cuadrado igual a -1, terminan siendo útiles en tantos campos tan distintos. Totalmente. Ha sido un viaje interesante, ¿no? Partimos de esa frustración con la raíz de -1, definimos y construimos el sistema A plus B, lo pintamos en el plano, vimos que sumar era como sumar vectores y multiplicar era rotar y escalar, descubrimos los ciclos de las potencias. Ajá. Y al final, resulta que este lenguaje que parecía imaginario es perfecto para describir cosas muy reales. Ondas eléctricas, fenómenos físicos y hasta para darle una nueva vuelta a la geometría de Euclides. Entonces, creo que la gran lección es esa. No son imaginarios en el sentido de ser falsos o inútiles. Son una extensión natural y fundamental de nuestro sistema de números. Una que no solo completa el álgebra de polinomios, sino que nos da herramientas superpoderosas para entender el mundo. Exacto. Completaron el rompecabezas algebraico y mira qué sorpresa. Ese rompecabezas completo resultó ser un mapa muy útil de la realidad. Bueno, pues para cerrar y dejar a nuestra audiencia pensando, ya vimos potencias de y cuadrada, y cúbica, y a la cuarta. Pero, ¿qué pasaría si hacemos algo todavía más raro? ¿Más raro? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa si elevamos i a la potencia i? ¿Cuánto vale i elevado a la i? Uf, eso ya suena. Suena a meterse en lo más profundo y extraño del concepto. ¿El resultado será algo súper complejo, súper imaginario? Pues ahí está la sorpresa final que leí. Resulta que i elevado a la i no es un número complejo particularmente extraño. De hecho, ni siquiera es imaginario. Uno de sus valores, el principal, es un número real. ¿Cómo? I a la i es real. ¿Estás segura? Sí, bueno, según las fuentes. Usando la fórmula de Euler y metiéndose un poco en análisis complejo, se puede demostrar que i elevado a la i tiene de hecho infinitos valores posibles. ¿Infinitos? Sí, por cómo funcionan las funciones trigonométricas y exponenciales con complejos. Pero todos esos valores son números reales. ¿Todos reales? No te creo. Todos reales. Están dados por una fórmula. E elevado a la menos pi medios más 2k pi, donde k puede ser cualquier número entero. A ver. Si tomas k igual a 0, que es el valor principal, te queda e elevado a la menos pi medios. Y eso es un número, pues, real. Aproximadamente 0.20788. Positivo, real, bien tangible. No, hombre, qué locura. Elevar lo imaginario a la potencia imaginaria y que te devuelva lo real. Eso sí que está cañón. Definitivamente. Estos números complejos desafían la intuición hasta el final.
Creo que es una excelente nota para quedarnos pensando en qué son realmente los números y cómo los entendemos. Encuentra al profe Sergio en todas sus redes sociales como Sergio Ruiz y en www.sergioruiz.com.mx. ¿Ya ves que las matemáticas no son difíciles? Sigue aprendiendo. Suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio.